Buenas tardes, mi nombre es Javier Castillo y a continuación vamos a hablar de las redes neuronales. Entonces, la red neuronal es un método de la inteligencia artificial, enseña a las computadoras a procesar datos, está inspirada en la forma como lo hace el cerebro humano, es un tipo de proceso de Machine Learning llamado aprendizaje profundo o Deep Learning, utiliza los nodos en una estructura de capas que es parecido al cerebro humano. Los nodos es como si fueran las neuronas en el cerebro humano. Crea un sistema adaptable que las computadoras utilizan para aprender de sus errores y mejorar continuamente. Es una ventaja que tiene este método de inteligencia artificial. Y las redes neuronales artificiales intentan resolver problemas complicados, pues como por ejemplo realizar resúmenes de documentos o el reconocimiento de rostros o de voz con una buena precisión. ¿Por qué son importantes las redes neuronales? Pues porque ayuda a la computadora a tomar decisiones inteligentes sin necesidad de que uno esté pendiente de ella. Aprende y modela las relaciones entre los datos de entrada y salida, que no son lineales y complejos. Eh, Generaliza y saca conclusiones. Además, las redes neuronales pueden comprender datos no estructurados y hacer observaciones generales sin un entrenamiento explícito. Por ejemplo, reconoce dos oraciones de entrada que tienen dos oraciones diferentes que tienen un significado similar, como por ejemplo, ¿puede explicarme cómo hacer el pago y cómo puedo transferir el dinero? Entonces lo que hace es una asimilación para dar una respuesta similar. También es importante porque ayuda a revelar relaciones y patrones ocultos, es decir, analiza a profundidad los datos sin procesar y releva conocimientos nuevos. Por ejemplo, cuando se hace un estudio de los patrones de los consumidores de ciertos productos, pues estas redes neuronales me pueden decir qué producto el consumidor podría obtener mediante los análisis que se realizaron previamente. También pues crear sistemas de autoaprendizajes autónomos, el de aquí abajo. Entonces, las redes neuronales pueden aprender y mejorar con el tiempo en función del comportamiento del usuario. Por ejemplo, cuando usamos un modismo o una palabra de alguna región, aquí en Colombia o en Bogotá, pues digamos que este sistema empieza como a adoptar esa palabra. Aprender y modelar datos muy volátiles. Pues esto se utiliza, digamos, para el análisis en las bolsas o en los análisis financieros. Por ejemplo, me detecta cuando hay el fraude de alguna entidad financiera o cuando se quiere hacer algún fraude a una entidad financiera. También para cuando los bancos tienen grandes transacciones que son atípicas o anormales, entonces este sistema va aprendiendo y va modelando esa volatilidad de esa información que a veces puede ser algo atípica. Entonces la red neuronal, como lo mencionamos anteriormente, trata de emular al cerebro humano, y la idea es construir nodos similares a las neuronas. Aquí podemos ver que cada circulito de estos es un nodo, eh, y pues cada nodo está interconectado entre ellos para transferir la información. Pues en este diagrama, como nosotros podemos ver, observamos que hay diferentes tipos de nodos, y lo que hace es que se transfiere la información de los nodos que le denominamos esta capa de entrada, que está ubicado aquí en la parte izquierda, hasta los nodos que están en la capa que denominamos salidas, que están aquí en la parte derecha.
Aquí podemos ver que este diagrama está dividido en 4 capas. Pues la primera capa es la capa de entrada, que es donde se alimenta el algoritmo y ponemos toda la información. Luego vamos a algo que nosotros denominamos o que se denomina, nos llaman las capas ocultas, que son los nodos que no tienen ni entrada y no tienen salida, y pues que realmente aquí no se sabe con detalle qué es lo que ocurre. Solo se sabe que está pasando información de los nodos de entrada. Eh, Entre ellos, pues, no se sabe lo que está pasando, pero digamos, ellos empiezan a hacer aquí las predicciones. Y finalmente, pues encontramos los nodos de salida, que es lo que nos genera el resultado del, del algoritmo. Entonces, como nosotros podemos ver, cada nodo, eh, cada nodo está conectado. Entonces, para poder llegar acá por medio de esta, pues debemos tener en cuenta de que si es la información que yo quiero, pues este nodo debe pasar por acá, luego pasa por acá y luego me finaliza por acá. Eso es lo que nosotros denominamos las conexiones. Aquí tenemos esta ecuación y pues lo que básicamente quiere explicar es que cada nodo, como ya lo había mencionado, cada nodo está conectado y cada nodo tiene un peso y un valor que lo envía a la siguiente capa. Entonces, los nodos de la segunda capa, esta que tenemos acá, reciben la información de la primera capa, que es este valor que denominamos X, lo multiplicamos por un peso que tiene este nodo, un ejemplo, y luego lo sumamos por la suma de vías o del sesgo, y dependiendo del resultado, pues me dice si esa información se activa para pasar al siguiente nodo o simplemente lo devuelve para que otro nodo de estos lo procese. Las redes neuronales se pueden clasificar en función cómo fluyen los datos desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida. Entonces tenemos las redes neuronales prealimentadas, que son los que procesan los datos en una dirección desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida. Todos los nodos están conectados por una capa, es decir, aquí en la entrada, luego paso a este, luego a este y luego salgo a este. Aquí también hay un proceso de prealimentado, en el cual utiliza una retroalimentación para mejorar las predicciones en el largo tiempo. También tenemos el algoritmo de retropropagación, en donde las redes neuronales artificiales aprenden de forma continua mediante el uso de bucles de retroalimentación correctivo para mejorar su análisis predictivo. Es decir, que pueden pensar en los datos que fluyen desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida a través de muchos caminos diferentes de la red neuronal, sea por acá, sea por acá, sea por aquí. Entonces tiene esa bondad. Sin embargo, pero solo un camino es el correcto, el que asigna el nodo de entrada al nodo de salida, por la cual la red neuronal utiliza un bucle de retroalimentación en donde pues cada nodo intenta adivinar la ruta que debe seguir. Entonces, al momento de adivinar, pues él lo que hace es comprobar si esa suposición es correcta. Los nodos le asignan valores de pesos
más altos a las rutas que conducen las suposiciones correctas y valores de pesos más bajos a, a los nodos que conducen a suposiciones incorrectas. Entonces, esto ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces lo que hacen es entonces le da un valor y con cada valor pues adivina, supone y pasa al siguiente nodo haciendo el mismo ejercicio que acabamos de mencionar. Y pues finalmente tenemos las redes neuronales convolucionales, que pues es donde las capas ocultas de las redes neuronales convolucionales realizan funciones matemáticas específicas, es decir, como la síntesis, el filtrado, y esto es muy útil también para hacer el filtrado de imágenes porque puede traer ciertas características relevantes de las imágenes que nosotros queramos que seleccionemos. El entrenamiento de una red neuronal es el proceso de enseñar a una red neuronal a realizar una tarea específica. En principio, las redes neuronales aprenden procesando varios conjuntos grandes de datos, ya sean etiquetados o sin etiquetar. Debido a que utilizan estos ejemplos, pueden procesar entradas desconocidas con mayor precisión. El aprendizaje supervisado de una red neuronal es donde nosotros los científicos le proporcionamos a las redes neuronales artificiales un conjunto de datos etiquetados que ofrecen una respuesta correcta adelantada. Por ejemplo, una red de aprendizaje profundo que se puede entrenar es sobre el reconocimiento facial. Pues inicialmente procesa cientos de miles de imágenes de rostros humanos con varias, digámoslo así, características o factores, como por ejemplo el origen étnico, el país, la emoción que describe cada imagen, y él empieza a hacer su análisis, su síntesis y empezamos a entrenarlo. Entonces, él va lentamente adquiriendo conocimiento a partir de este conjunto de datos. Entre más datos tengamos, pues va a ser mucho mejor, porque me dará una respuesta correcta. Y una vez que se entrena esta red, comienza a adivinar, por ejemplo, el origen étnico o la emoción de esa imagen, que quizás nunca había sido procesada. ¿Qué es el aprendizaje profundo en el contexto de las redes neuronales? Eh, Estas son algunas definiciones que saqué de este link y que las voy a describir. Entonces, para empezar, decimos que la inteligencia artificial es el campo de las ciencias de la computación que investigan métodos para dar a las máquinas la capacidad de realizar las tareas que requieren inteligencia humana. El Machine Learning es una técnica de inteligencia artificial que otorga a las computadoras acceso a conjuntos de datos muy grandes y les enseña a aprender de esos datos. El software de Machine Learning encuentra patrones en los datos existentes y los aplica a datos nuevos para tomar decisiones inteligentes. Y el aprendizaje profundo en el contexto de las redes neuronales es un subconjunto de Machine Learning que utiliza las redes de aprendizaje profundo para procesar los datos. Comparación entre Machine Learning y aprendizaje profundo. Pues los métodos tradicionales de Machine Learning requieren la intervención humana para que el software de Machine Learning funcione suficientemente bien. Un científico de datos determina de forma manual el conjunto de características relevantes que el software debe analizar. Entonces, esto limita la capacidad del software, lo que hace que su creación y administración sean algo tediosas. En el aprendizaje profundo, el científico da datos, solo proporciona datos sin procesar al software. La red de aprendizaje profundo obtiene las características por sí sola
y aprende de forma independiente. Puede analizar conjunto de datos no estructurado, como por ejemplo un documento de texto. También puede identificar qué atributos de los datos deben priorizarse y además puede resolver problemas más complejos.